Buenas tardes, soy la doctora Susana de Barayazarra, presidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Asma y por eso adherimos junto a la Organización Mundial de Alergia a la conmemoración de este día. Hemos invitado al director del Comité de Asma, al doctor Darío Colombaro, quien ha realizado un webinar con destacados profesionales que nos hablarán sobre esta patología en la Argentina. Muchas gracias por su participación, sean bienvenidos al webinar. Buenas noches a todos. Hoy iniciamos la Semana del Asma, que empezó el 6 de mayo, porque siempre se celebra el primer martes de mayo por la estrategia que impulsó el SINA, la Estrategia Global del Asma. El leitmotiv de este año es que el tratamiento inhalado sea accesible para todos. En mi carácter de director del Comité de Asma y Vías Aéreas Inferiores, convoqué a estos relatores, que les agradezco su participación, a la doctora Amelia Sarauza, que va a hablar de accesibilidad y tratamiento SMART. La doctora Sarauza es médica alergista e inmunóloga, pediatra y especialista en medicina ambiental. Es médica de planta de la sección de alergia e inmunología del Hospital Argerich. Después tenemos al doctor Martín Sibori, que es jefe de unidad del Hospital de Neumonología del Hospital Ramos Mejía, que nos va a hablar de costo del asma bronquial. Y por último tenemos al doctor Gabriel Batistella, que es subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a hablar de accesibilidad a los tratamientos. El doctor Batistella compartimos varias mesas cuando él era presidente de Medicina Familiar con esta problemática del asma. Bueno, voy a exponer mi tema, que es la problemática en la atención del asma. Muchas gracias, espero que les resulte de interés para todos. ¿Cuál es la carga mundial del asma? La padecen 358 millones de personas en todo el mundo. Se producen 495.000 muertes por año. Es una amenaza física y emocional para los pacientes porque produce exacerbaciones. 1 de cada 3 pacientes ha tenido crisis asmática en la cual pensó que corre la vida peligro. ¿Cuál es la carga del asma en la Argentina? Hay una prevalencia del 6.4 al 9.4 en la población argentina. Se producen 400 muertes por año y el 10% de estas muertes ocurre en la población de 5 a 39 años. De las crisis asmáticas, consulta a emergencia representa el 55%. Más de 15.000 hospitalizaciones al año se producen. La problemática del asma es una carga importante en los presupuestos de salud por aumento de los costos directos. El asma está subdiagnosticada y el subdiagnóstico se debe fundamentalmente al eufemismo o sinonimias que produce el asma, como llamadas de otra manera, como alergia bronquial, bronquitis espasmódica, etc. No hay medición de la función pulmonar. A su vez también está subtratada porque no hay adherencia a los tratamientos sin plan escrito por parte del profesional médico y falla en la atención y en la técnica inhalatoria. Esto demuestra que el primer tratamiento para iniciar el asma es la educación, conocer la enfermedad, las dificultades y derribar mitos
que el asma es una enfermedad invalidante. Acá pueden ver la sinonimia o eufemismo del asma. Esto es una encuesta que se realizó a cómo los pacientes de diferentes partes del mundo llamaban al asma. Fíjense todos los sinónimos que tienen, por eso hay que derribar el mito que los pacientes tienen asma, porque eso dificulta el diagnóstico cuando recibimos. Este es un problema de educación por parte de los profesionales. ¿Cuántos de ustedes realizan educación en el asma? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Los asmáticos se clasifican en leve, moderado y graves. La población asmática leve representa el 50-75% de la población. El asma de difícil tratar representa el 15%, que sería moderada, y el asma grave el 5%. ¿Cómo es la atención de los pacientes asmáticos? El gran porcentaje de los pacientes, tanto de asma intermitente como asma crónica leve, lo tiene la atención primaria de la salud, que representa más del 75 al 80% de los pacientes. El asma moderada y grave es resorte más del especialista. Por lo tanto, los médicos de atención primaria deben saber bien cuáles son las estrategias a implementar para el control del asma leve. Por suerte, para el manejo del asma hay diferentes guías, como el GINA, el GEMA, la Guía Práctica Nacional para el Tratamiento del Asma Leve, pero estas guías dan términos científicos, protocolos científicos, pero no están adaptadas a las necesidades locales, muchas de ellas, y no tienen financiamiento. Eso hace dificultar a veces la aplicación para los pacientes. El asma, ¿cómo la perciben los pacientes? El 98% consideraba que tiene un buen control, pero realmente por ACQ el 28% estaba bien controlado. Otros consideraban que el 87% estaban parcialmente controlados y realmente por ACQ era el 21%. Y el 55% consideraba que estaba bien controlado, pero realmente el 51% estaba no controlado por ACQ. ¿Cómo es la adherencia al tratamiento del asma, o sea, al tratamiento de mantenimiento? Se vio que luego de 3 meses más del 50% de los pacientes dejaron su tratamiento de mantenimiento, y luego del año la adherencia era menor al 20%. Por lo tanto, esto hay que educar al paciente para que continúe el tratamiento que se impuso. Este es un problema que lo vemos a diario. Los pacientes abandonan los tratamientos por varios motivos que después analizaremos. Por eso, hoy es momento de actuar. Los pacientes asmáticos están en riesgo de exacerbaciones severas, potencialmente con riesgo de vida independientemente de la gravedad de su asma. Esto es un problema. El asma es una enfermedad inflamatoria variable y crónica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no usan antiinflamatorios, sino la mayoría depende exclusivamente de OSABA. Hay nueva evidencia que demuestra cómo la elección de un rescatador antiinflamatorio puede mejorar el tratamiento de los pacientes leves o graves. Por eso la educación es fundamental.
Como ustedes saben, el sistema de salud argentino está fragmentado en tres subsectores: el público, el privado y la seguridad social u obras sociales. A su vez, cada subsector que mencioné está fragmentado tanto por categorías, por atención provincial, municipal, y es diferente en cada subsector esta política. Esto es una dificultad para todas las enfermedades, más las enfermedades crónicas. Por eso hay que tener una cobertura universal de salud, y el camino hacia el CUS implica reducir las brechas en el acceso de servicios de salud entre las jurisdicciones y entre los tipos de cobertura, para que todas las personas tengan una atención equitativa que garantice el derecho a salud con calidad independientemente de donde vivan o su condición socioeconómica. Esto implica que la atención no es equitativa en la Argentina. Esto constituye un verdadero problema de salud que lo vemos a diario. Por eso tenemos que tener un seguro nacional de salud o llegar a esta CUS, donde todos los pacientes reciban el mismo tratamiento y accedan a la medicación en forma racional. Como dijimos anteriormente, los costos representan una limitación para realizar los tratamientos. Por ejemplo, en Estados Unidos, AstraZeneca puso un límite de los costos de bolsillo para los pacientes respiratorios de $35, tanto para sus productos de Air Supra, que es el Frevia nuestro, el Vespip, el Breztri y el Symbicort. Fíjense que puso $35 por mes para su cartera de medicamentos respiratorios inhalados. En la Argentina, el precio de lista para los pacientes rondan el Symbicort 97.195,10 pesos, el Frevia 104.540,19 pesos, el Vestri 105.410,06 pesos. Esto es lo que pagan los pacientes sin los descuentos, o sea que está por encima de los $35 que pagarían en Estados Unidos estos pacientes. Hay una brecha muy grande. Por supuesto que esto después puede tener un 40% menos a través de la cobertura que tienen, pero el costo de bolsillo es ese. Esto es por la cobertura que tienen, los que tienen cobertura. ¿Quién se hace cargo de los pacientes que no tienen cobertura? ¿Cuánto le dan el tratamiento combinado el sector público a estos pacientes? O la superintendencia de salud solamente equipara el 70% en algunas drogas. Por ejemplo, formoterol y budesonide no figura con el 70% de descuento. Son políticas que hay que implementar. ¿Cómo podemos definir la atención del asma y las dificultades que hay? A través de un análisis FODA que implica la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Acá después voy a detallar cada uno de estas dificultades que tenemos. Análisis FODA de la problemática del asma. El sistema de salud argentino, que como sabemos es público-privado de obras sociales,
Es un sistema fragmentado y cada uno también cada uno de tanto el público, el privado y obras sociales también está fragmentado. Por eso es una debilidad. No tener políticas de silo, sistemas locales de salud con referencia y contrarreferencia es una debilidad mayor. La accesibilidad en la atención es buena en general. Puede haber alguna demora en algunos lugares de turno, es una fortaleza. La inequidad en el sistema de salud en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación es una debilidad y una amenaza. El recurso en el sistema de salud es óptimo, eso es una fortaleza. Hay guías internacionales y nacionales y eso constituye una fortaleza. Pero las guías internacionales no se adaptan al sistema local de salud. Eso es una debilidad y una amenaza. La accesibilidad a la medicación no es equitativa y es una amenaza. La falta de suministro de medicación en ambulatorios, en hospitales general de agudos, en CABA, y si se le entregara la medicación sería una oportunidad, ya que hoy la medicación se entrega en el CESAC solamente. Sería una fortaleza. La falta de financiamientos de las guías por partida presupuestaria, programa o ley es una debilidad. Es una amenaza si la ley o el programa no tienen financiamiento. El proyecto de ley del que está en el Senado 0593 del 2024 como Ley Nacional de Asma, en su artículo 1 dice: créase en todo el territorio argentino el Programa Nacional de Prevención y Control de Personas con asma. La situación es que no está trabajando la Comisión de Salud y no está formada, así que está cajoneada este proyecto. Aumentar la adherencia al tratamiento sería una oportunidad. Educar a los pacientes sobre la enfermedad es una oportunidad y fortaleza, sobre los sinónimos de asma y técnica inhalatoria. La falta de uso de medicación conlleva mayores exacerbaciones, internaciones y aumento de la mortalidad. Es una amenaza y destreza. El financiamiento podría surgir de un impuesto, de un porcentaje del impuesto a los cigarrillos. Es una oportunidad y puede ser una fortaleza. Se debe auditar la ley o el programa que se va a realizar. Es una fortaleza y una oportunidad. Los costos del asma grave, que representan 3,7 al 5% con biológico, debería ser un costo compartido entre el financiador y las empresas farmacéuticas, tomando como base los datos epidemiológicos locales, que si las prescripciones superan los datos epidemiológicos, las empresas farmacéuticas se harían cargo del suministro de la medicación. Es una oportunidad y una fortaleza. Equiparar a los servicios de neumología y alergia de espirómetro y feno, fundamental para el seguimiento con biológicos, sería una oportunidad y una fortaleza. El alto impacto en los presupuestos de salud del asma es una amenaza. Conclusiones. Educar al paciente es fundamental en el asma. Propiciar la equidad en cada uno de los servicios de salud es un bien que tiene que alcanzar el sistema. El financiamiento propio del programa y ley debe ser propiciado. Hay programas que dependen de los recursos del hospital. Esto no tendría que ocurrir porque financian al hospital.
auditar los programas y leyes para evaluar su cumplimiento y necesidades. Muchas gracias. Al final del webinar realizaremos las preguntas. Buenas noches, soy la doctora Amelia Sarauza, soy médica pediatra, especialista en la alergia e inmunología y especialista en medicina ambiental. Soy coordinadora del Comité de Asma y Vía Aérea Inferior de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Esta presentación se titula Asma Hoy, Accesibilidad, Equidad y el nuevo enfoque SMART y tiene como objetivo revisar los desafíos actuales en el control del asma desde una perspectiva clínica basada en evidencia y en guías actualizadas. En el marco del Día Mundial del Asma, China propone este año un lema muy claro: hacer que los tratamientos inhalados sean accesibles para todos. Es por eso que me gustaría profundizar qué significa esto en la práctica médica y por qué el enfoque SMART puede ser clave para lograrlo. Les confieso que cuando estaba preparando esta presentación, una pregunta que surgió en mi mente fue: ¿por qué seguimos hablando de asma en el 2025? Lamentablemente, el asma sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada y subtratada en muchas regiones del mundo. Según diferentes estimaciones, yo tomé estimaciones de la OMS y de China, se dice que afecta a más de 300 millones de personas y que causa alrededor de 1000 muertes prevenibles por día, y muchas de ellas en poblaciones jóvenes o en poblaciones vulnerables. La mayoría de los pacientes con asma leve a moderada podría vivir sin crisis, podría vivir sin visitas a guardia e incluso sin internaciones. Sin embargo, las tasas de control continúan siendo subóptimas incluso en sistemas de salud con buenos recursos. Esto nos obliga a repensar un poco y a plantearnos y replantearnos no solo las terapias disponibles, sino también cómo las indicamos, cómo educamos a nuestros pacientes y cómo los acompañamos a lo largo del tiempo. Todos sabemos que hay barreras de acceso, en toda nuestra práctica clínica. Es por eso que creo que el problema no es solo clínico, sino también estructural y social. En América Latina, por ejemplo, el subdiagnóstico es frecuente. Muchas personas no acceden a los tratamientos adecuados y además el uso incorrecto de los inhaladores sigue siendo muy común. Para citar algunas de las principales barreras, podemos nombrar la falta de disponibilidad de combinaciones inhaladas, costos no cubiertos por los sistemas de salud o prepagas, la falta de educación en el uso de dispositivos, porque no solo es importante acceder a la medicación, sino también saber cómo usarla. Y también el seguimiento fragmentado e incluso a veces inexistente. Estas barreras, como siempre, calan más profundo, más hondo en los grupos más vulnerables, y es así que afectan más a niños, a adultos mayores, a poblaciones rurales y a personas sin cobertura médica integral. Si pensamos que el asma en la Argentina ocurre en un 10% de la población y que esa cifra se eleva a un 12% en los niños, podemos decir que estas barreras siempre van a afectar a los grupos
con preponderancia a los grupos más vulnerables. Ahora bien, dirigiendo la charla quizás a un enfoque más técnico, podríamos decir o podríamos preguntarnos, bueno, ¿pero qué es el enfoque SMART? ¿Por qué representa un cambio de paradigma? El enfoque SMART es el acrónimo del Single Maintenance and Relief Therapy, es decir, terapia única de mantenimiento y alivio. Fue propuesta a partir del 2019 por China. Y para comentarles brevemente, podemos decir que la terapia SMART consiste en utilizar un solo inhalador que combina un corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada, como por ejemplo el formoterol, tanto para el mantenimiento diario de base como para el alivio de los síntomas agudos. Vale decir que puede usarse tanto para mantenimiento como para rescate. Bueno, algo que me podrían decir o preguntar o interpelar es ¿por qué es mejor que el esquema tradicional? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque evita el uso exclusivo de SABA, que no controla la inflamación y además se ha asociado a mayor riesgo de exacerbaciones. También porque simplifica el tratamiento, el paciente usa siempre el mismo inhalador, lo cual puede ayudar a mejorar su adherencia. También reduce las exacerbaciones moderadas y graves y porque permite una respuesta flexible y basada en síntomas reales, lo que se adapta mejor a las variaciones individuales del asma. Además, la evidencia lo respalda. Estudios como Sigma, Nobel Star y Practical han demostrado que el enfoque SMART reduce el riesgo de exacerbaciones en comparación con el uso por separado de SABA y de corticoides. En cuanto a la implementación práctica del enfoque SMART, la aplicación del enfoque SMART no es solo un cambio terapéutico, me atrevería a decir que es un cambio de paradigma. Puede utilizarse a partir de los 12 años de edad en pacientes con asma leve, moderada e incluso persistente, siempre que esté disponible la combinación del corticoide inhalado con por ejemplo, el formoterol. Algunas de las combinaciones más utilizadas incluyen budesonide-formoterol o beclometacena-formoterol, aunque no todas estén disponibles en todas las regiones. El mismo inhalador se indica 1 o 2 veces al día como mantenimiento y según necesidad ante síntomas agudos puede reemplazar el uso del salbutamol, el uso del SABA. Esto permitiría ajustar la dosis del corticoide de manera dinámica en respuesta a la inflamación y no solamente según esquemas fijos. SMART se alinea con los conceptos de terapia escalonada flexible promovidos por China desde el 2019. Ahora bien, si queremos compararlo con el enfoque tradicional, tradicionalmente el tratamiento consistía en un corticoide inhalado diario como base, más el SABA según necesidad como medicación de rescate, ¿no es cierto? Bueno, este esquema no reduce las exacerbaciones graves, está comprobado que no lo hace, y además el uso frecuente de SABA se ha asociado a mayor riesgo de hospitalización y peor aún de mortalidad. Retomando la terapia SMART, el enfoque SMART, el corticoide inhalado siempre está presente, incluso durante las crisis. Simplifica la estrategia, mejora la adherencia por ser un solo dispositivo y se reduce el riesgo de exacerbaciones. Y como les decía antes, la evidencia lo respalda.
En el estudio Sigma 1, SMART se vio que redujo entre un 30 a 40% las exacerbaciones graves en comparación con el corticoide inhalado y el SABA por separado. Además, los estudios Practical y Novel Star confirmaron estos beneficios incluso en pacientes con asma leve. Pero por supuesto, cada cambio implica un desafío. Y el enfoque SMART también tiene desafíos reales de implementación. A pesar de la evidencia, el enfoque SMART aún no está incorporado plenamente en nuestra práctica clínica diaria, incluso entre profesionales especializados. Y también, por supuesto, aparecen obstáculos, como por ejemplo la disponibilidad limitada de las combinaciones en algunos sistemas de salud, la cobertura parcial o nula por las obras sociales o las prepagas, las guías nacionales o protocolos hospitalarios desactualizados y la resistencia al cambio o desconocimiento de la evidencia actual. Siempre todo motor de cambio en algunos grupos puede generar resistencia. A veces la desinformación genera resistencia. Yo creo que esto debería interpelarnos como comunidad médica y científica. La actualización continua, la revisión de las guías institucionales, de las guías internacionales y la educación médica continua son esenciales para que las estrategias como SMART puedan traducirse en beneficios reales para nuestros pacientes, que es definitiva el objetivo. Todos hemos escuchado en algún momento de la medicina personalizada. La ciencia avanza hacia la medicina personalizada y de precisión, pero también hacia decisiones compartidas. En el enfoque moderno del asma, hablar de equidad también es hablar de medicina personalizada. No todos los pacientes tienen las mismas condiciones de vida, el mismo acceso a tratamientos ni las mismas posibilidades de seguimiento. Por eso, queridos colegas, nuestro rol creo que va más allá de prescribir. Es más, estoy segura de que va más allá de eso. Debemos escuchar, debemos adaptarnos a nuevos esquemas, debemos facilitar decisiones informadas, generar las decisiones compartidas entre médico y paciente y acompañar a los pacientes en las trayectorias de salud que muchas veces son complejas. El enfoque SMART se integra en esta mirada porque ofrece una estrategia flexible basada en síntomas, con alta eficacia, comprobada y aplicable tanto en sistemas de alta tecnología como en regiones con recursos limitados. Por eso es que hoy quiero invitarlos, quiero hacer un llamado a la acción, ya cerca del cierre, porque el tiempo es corto, si bien da para hablar muchísimo más, pero para cerrar quisiera dejarles 3 mensajes clave. El primero, que el asma sigue siendo una enfermedad subtratada, subdiagnosticada y con importantes desigualdades en el acceso. El segundo punto, que la accesibilidad no es solo disponibilidad del medicamento, también es diagnóstico precoz, educación, dispositivos adecuados y seguimiento. Y por último, pero no por eso menos importante, que el enfoque SMART representa una oportunidad real y basada en evidencia para poder mejorar el control del asma y reducir las crisis. No podemos hablar de control del asma sin hablar de equidad, y no podemos hablar de equidad
sin revisar críticamente nuestras propias prácticas. Como especialistas, estamos llamados a ser agentes de cambio, a ser educadores, a ser comunicadores, pero también a promover el cambio y la excelencia. Es por eso que en este Día Mundial del Asma los invito a sumarnos al llamado de Gina y trabajar todos juntos para que los tratamientos inhalados sean realmente accesibles para todos. No quiero despedirme sin agradecerles a todos su atención. Soy la doctora Amelia Sarauza y ha sido un honor poder compartir este espacio con colegas comprometidos con una medicina basada en la evidencia, en derechos y, por qué no, en empatía clínica. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Hoy es el Día Mundial del Asma y es un honor para mí haber sido invitado desde la Red de Asma del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a poder brindarles la conferencia sobre costos en asma. Estos son mis conflictos de intereses. La agenda va a pasar muy brevemente porque ya lo ha expresado de mejor manera Hugo Neffen. Yo lo haré más que nada ligado al comportamiento epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, los datos que tengamos, y terminaré en EPOC, porque está muy relacionado lo uno con lo otro. Un dato relevante, más allá de las muertes actualizadas, que no están actualizadas las muertes del país, son los datos que dio hace un rato Hugo Neffen, es interesante recordar que la mayor parte de las muertes de asma ocurren en el ámbito extrainstitucional y sin atención médica, por arriba de la media del promedio de otras enfermedades crónicas. En datos sacados por la Dirección de Estadísticas de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se puede observar las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes para el rubro J45, J46 de la CIE-10, que es asma, bronquiolitis asmática, y se ve como después del pico del 2014, la tasa de mortalidad viene reduciéndose en un promedio en estos 10 años de reducción de un 71%, lo cual es un dato muy relevante e interesante. El año pasado, a pesar de ello, han fallecido 8 jóvenes, porque eran todos por debajo de los 18 años, lo cual, como voy a decir al final, nos interpelará como sistema de salud si 8 muertes en la Ciudad de Buenos Aires es una cifra baja o alta. Desde ya anticipo mi postura que hoy por hoy, dada el avance del conocimiento científico, una sola muerte por asma es injustificable. Así que sobre eso es lo que nos tenemos que poner a trabajar. Cuando uno analiza las internaciones en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los datos completos que tenemos, esto es hasta el año 2014, por el resto de los años fueron datos incompletos, nos es muy difícil obtener información actualizada y completa a través de la Dirección de Estadísticas de Salud, algo que se debe mejorar para poder tomar decisiones en salud en tiempo y forma, pero aproximadamente 1.200, 1.300 internaciones por año, de las cuales la quinta parte son pediátricas, y observan ustedes que están ligadas especialmente en las comunas al sur de la avenida Rivadavia. Si uno traza un mapa, una raya de este a oeste, de derecha a izquierda, es decir, la zona en general de barrios más carenciados. Y ahí está por comuna la cantidad de hospitalizaciones que ha habido por asma. Lógicamente, esto es una foto de hace 10 años, desconocemos cuál es el estado de situación actual, pero bueno, el 60% de las hospitalizaciones por asma son hospitalizaciones en zonas pobres. Al igual que la mortalidad, hoy por hoy con el avance del conocimiento científico y la prevención en el tratamiento, es muy difícil que una persona se hospitalice. Y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos más de 1.000 internaciones por asma. Cuando uno lo abre por hospitales, sacando a los hospitales pediátricos, yo soy neumonólogo de adultos, sacando a los hospitales de especialidad como puede ser el Ferrer o el Muñiz, uno observa
que la cantidad de casos o la cantidad de tasas por cada 100.000 internaciones es muy diferente. Hay hospitales como el Álvarez donde hay más de 10 internaciones por asma por cada 1.000 internaciones. Hay hospitales que se comportan en una zona intermedia como el Durán, el Piñero, el Rivadavia, el Tornú y el Santoyani, donde hay de 4 a 9 internaciones por asma por cada 1.000 habitantes. Y hay hospitales donde se comporta con mucha irregularidad, como es el Vélez Sarsfield y el Subizarreta. Ramos Mejía está también en la zona intermedia. Esto es una foto, insisto, de lo que pasó en el año 2013-2014. Sería interesantísimo tener esto abierto año por año, comuna por comuna, y poder entender por qué. Yo cuando esto lo compartí con mis colegas de Hospital Álvarez, ellos tienen una hipótesis que podría estar ligado a todas las zonas de industria textil que hay en los barrios aledaños al Hospital Álvarez, y eso podría ser un posible desencadenante de crisis asmáticas en pacientes que no están controlados. Pero bueno, son hipótesis interesantes que habría que documentarlas en estudios al respecto. Lo que sí nosotros podemos mostrarles datos propios de nuestro hospital. Ustedes saben que nuestro hospital tiene una vieja historia de programas educativos y programas de hospitalización, de seguimiento de pacientes internados y educación a médicos de atención primaria, médicos de CESAC y médicos de internación. Y observen ustedes que la data previa a empezar en el 2018 el programa educativo de asma mostraba que pocos pacientes consumían una buena parte de la internación. En el 2017, 2 pacientes consumían el tercio de las internaciones. En 2016, 3 pacientes consumían el 25% de internaciones, pero era un común denominador el bajo uso de medicación preventiva, el alto uso de medicación de rescate, el alto exposición a humo de tabaco, el grado de obstrucción bronquial severo, la baja cobertura de seguro social más allá del sistema de salud pública y la baja adherencia. Eh, Viéndolo desde otra forma, por el cuestionario de control de la enfermedad ACT, el 100% de los pacientes tenían asma no controlado. Y había un uso de corticoides sistémicos en los últimos 6 meses de prácticamente el 6%, especialmente inyectable. Esto es de 420 pacientes registrados. Cuando fuimos al área programática, en nuestro hospital tiene 2 centros de salud, encontramos que hay pacientes con asma que son atendidos por los médicos de los centros de salud, y ahí, interrogando a los pacientes con asma, el 50% habían recibido ya por lo menos 2 ciclos de corticoides sistémicos en el año previo, que el promedio de uso de beta 2 en el año previo era casi 4 canisters, 4 aerosoles, lo cual habla del mal control que hay en la enfermedad, y que el 11% de los pacientes tenían antecedentes de haber estado internados por asma o ventilados por asma en su vida, lo cual es un número monstruosamente alto. Pero pone otra mirada en cuanto al control real del asma que hay en nuestra área programática. Sabido es que los pacientes con asma y con riesgo vital de asma, dados por un montón de estudios clínicos, los doctores Rodrigo, Neffen, estudios multicéntricos con Enfumosa, la guía GINA los resumen en varios criterios. Estos son los que figuran acá: episodios de asma casi fatal o que han requerido RM, hospitalizaciones o visitas a guardias en año previo, que no usen medicación preventiva o que la usen pero con poca adherencia, que usen repetidamente corticoides sistémicos, que usen muchos medicación de rescate, que no tengan planes escritos, que tengan comorbilidades, especialmente comorbilidades psiquiátricas que le quiten adherencia, o que tengan serios problemas socioeconómicos para cumplir con el plan terapéutico. En cuanto a costos, entrando ya ahora directamente en el tema en cuestión, hecho este bosquejo epidemiológico complementario a la presentación del doctor Hugo Neffen, los costos a los cuales nos referiremos son los costos directos. Los costos indirectos, que son los más pesados porque son los más importantes en cuanto a impronta, son costos difíciles de calcular, que es por muerte prematura o por incapacidad laboral o por jubilación anticipada o por ausencia laboral o escolar
esto siempre ligado al asma. Nos dedicaremos a los costos directos sanitarios. Esto está estudiado en todo el mundo, en casi todos los países tienen estudios de costos directos, indirectos, vinculados al asma mal controlado. Por eso ustedes van a ver ahí diferentes estudios en libras esterlinas, en euros, y aproximadamente el común denominador, que es un paciente con asma mal controlado, consume 2 a 4 veces más dinero que un paciente con buen control de asma. En Estados Unidos también se han hecho este tipo de estudios y se han puesto en valores de casi $3.100 por paciente por año el costo de un paciente con asma, y el costo total para el año 2010 era de 56 mil millones de dólares para el Medicare, que es el sistema de seguridad social parecido al PAMI en Estados Unidos. En Europa también hay un montón de estudios italianos, españoles, y fíjense ustedes que la ponderación siempre es muy grave, muy importante, 2.000 euros, 2.600 a 3.000 euros, y con un montón de impacto en lo que significa una hospitalización, una sola hospitalización en el año de un paciente. En el año 2015, la Secretaría de Salud de Nación hace una evaluación teórica de que aproximadamente el costo del tratamiento de asma en la Argentina serían 150 millones de dólares, que equivaldrían aproximadamente a los datos que tenía el Instituto Emilio Coni para ese momento, a 15.000 hospitalizaciones, pero claro, no incluye los costos indirectos, ni tampoco dice cómo están estructurados los costos o cuál fue la metodología aplicada, y que sepamos eso no fue publicado formalmente. Entonces decidimos hacer un estudio que fue publicado en la revista americana de medicina respiratoria, que es ese que figura arriba a la izquierda con el doctor Daniel Paskansky, que es justamente estudiar todos los pacientes del año 2016 hospitalizados con el módulo de nomenclador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos el costo directo en dólares por una razón lógica de nuestra realidad macroeconómica. Ese valor de modulación lo aplicamos tanto a test diagnóstico como a tratamiento. En el tratamiento usamos el manual Kairos, que es el que nos sugirió el sector de financiamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y calculamos los costos en una sala, en guardia, en terapia intensiva, en paciente hospitalizado por asma agudo. Como ustedes verán, se registraron 27 internaciones en 20 pacientes, pero solo se analizaron 25 internaciones por tener datos completos. Pacientes con predominio femenino, en la mediana edad de la vida, con impronta de carga tabáquica importante, 50% de los pacientes eran tabaquistas, con una impronta de comorbilidades importantes, en tuberculosis previa, en adicciones, sobrepeso, bronquiectasias, asociación EPOC. Interesantemente, el 50% referían internaciones previas severas, o sea, hospitalizaciones en el año previo, y un grado de obstrucción bronquial muy importante, el 30% del FD1. El 28% de las internaciones se habían dado en el 15% de los pacientes. El promedio de duración de la internación en guardia era un día, en piso 7 días, y en terapia 14 días fue un solo paciente. La adherencia al tratamiento era solo en el 10% de los pacientes, y el promedio del uso de beta-2 agonistas para evaluar una forma de control del asma era de casi 2 aerosoles y medio por año por paciente de beta-2. En cuanto a la estructura de costos, el 76% de los costos directos estaban dentro de la modulación del gobierno de Buenos Aires, pero había casi una cuarta parte que no estaba modulado, que estaba por afuera. Nosotros, como fuimos leyendo y revisando historia clínica por historia clínica, dimos cuenta de que había un montón de drogas y métodos diagnósticos que no habían sido modulados, y esto aproximadamente era por mitades en drogas y métodos diagnósticos la estructura del costo directo no modulado. Con respecto al costo por internación, el costo por internación en terapia intensiva fue 3 veces mayor que el costo de internación en sala. El costo directo total fue de $1.853 en piso, y en terapia fue de $6.361 para el único paciente que hubo. Para todos los pacientes que fueron hospitalizados en ese año, se gastó $62.680. El estudio este tiene una limitación, que es que esto no es extrapolable a ningún otro sistema de salud público a nivel país.
ni a nivel provincial, ni a otro un seguro privado u obra social. Son costos que podrían ser, sí, extrapolables a cualquier hospital público de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los pacientes, queda claro por lo que dijo Hugo Neffen y lo que vimos nosotros, tienen asma no controlado. La mayoría de los pacientes no siguen el tratamiento que se dicen las guías. No están evaluados los costos indirectos, que seguramente son muy superiores a los costos directos. Y la pregunta es esta: ¿cuánto le cuesta a la sociedad estos costos indirectos? ¿Realmente percibimos esto? Bueno, y acá nos quedan dos realidades: o armamos un programa nacional de asma y ponemos todo en orden, o seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora: responder con el bolsillo, con un costo de farmacia o un costo de hospitalización ante el problema agudo de un paciente con asma que se presenta. Si uno ponderizara las 1.300 internaciones y la multiplicara por lo que sale cada internación, uno llegaría a la friolera suma de casi 2,5 millones de dólares por año. Y esto probablemente serviría para costear el tratamiento de quizá más de 30.000 pacientes en el año, de los más severos. ¿Y eh, cuántas muertes y cuántas hospitalizaciones se podrían evitar? No es más costo efectivo proveer el tratamiento a estos pacientes. Sabemos que en cobertura porteña están los medicamentos que son preventivos, pero la realidad es que en los CESAC no están disponibles en la mayor parte de ellos para nuestros pacientes. El modelo a seguir es el modelo finlandés. Ellos han logrado, con un programa intensivo de screening y de disease management, de poder lograr mortalidad cero, disminuir la cantidad de internaciones de manera asombrosa y reducir el costo a nivel de salud. El doctor Jatela todo esto lo ha publicado en diversos libros, publicaciones, y realmente es el modelo a seguir. Claro, nuestro sistema de salud es un sistema de salud que está muy fragmentado, y eso requería armonizar las diferentes subsistemas de salud. Nosotros en el hospital hacemos educación en, como dije, en la guardia, educación en la programática, educación en los pisos, eh, hacemos talleres educativos para pacientes, tratamos de en 40 minutos, 30 minutos. Hoy fue el Día Mundial del Asma, hoy estuvimos en el hall central del hospital, justamente comentando los 4 o 5 puntos que no pueden faltar en la educación de un paciente con asma, que es prevención de crisis, desencadenantes de crisis, enseñarles los diferentes tipos de inhaladores, a cómo usarlos, los diferentes tipos de medicaciones, qué funciones tienen y que no son todas iguales, insistir en la adherencia, y bueno, y que cada uno identifique justamente cuáles son sus desencadenantes. Logramos nosotros reducir 62% las internaciones, y ningún paciente de los que se había internado en 2017 se volvió a internar en el año subsiguiente. También propusimos desde el año 2018 con Daniel Pascaschi un programa para el SAME, para el tratamiento del asma agudo, entrenar al personal de salud del SAME, justamente para tratar en domicilio aquello que pueda quedar en domicilio y brindarle un tratamiento con un kit, y entrenar al personal del SAME, aquel paciente que debe ser trasladado, cómo debe ser trasladado, con qué tratamiento, con medidores de pico flujo, con pósteres autoadhesivos que figuren en las ambulancias o planes escritos para dejarle en los domicilios a los pacientes. Con todo eso solucionar y efectivizar el sistema de atención tanto en el traslado del SAMI como también en las guardias. En los box de guardia nosotros tenemos pegado estos pósters que ustedes ven acá, donde tratamos de simplificar los tratamientos de GINA, GEMA, en algoritmos simples para que el médico de atención de guardia, en emergentólogo, pueda rápidamente evaluar una crisis de asma y tratarla en consecuencia. Por último, la adherencia es fundamental. No sirve nada tener buenos medicamentos si los medicamentos no son tomados por los pacientes. Sabemos que la adherencia para todo tratamiento crónico es mala, que obedece a un montón de factores, que va desde la relación médico-paciente, que quizá es la principal, pasando por la posología, la polifarmacia, las comorbilidades y el acceso, que es un poco lo que me quería referir. Fíjense que está medido en asma que por cada 25% de aumento de adherencia a un corticoide inhalado, medicación preventiva, se disminuye un 11% el riesgo de exacerbaciones. Tenemos muchas realidades en nuestra Latinoamérica. Este es un trabajo español, donde hablan justamente de la inequidad del tratamiento del asma,
y hacen un metaanálisis de 61 estudios donde claramente ven que el paciente con asma y dificultades económicas tiene mayor tasa de consultas a guardias, a hospitalizaciones, a respiración mecánica y a reingresos. El doctor Neffen ha publicado también cartas al respecto junto con el doctor Martín Maillo, y este trabajo, que fue citado por el doctor Neffen hace un rato, muestra lo mismo que mostró nuestro trabajo de posgraduado. En nuestros países de Latinoamérica hay muy poca cobertura del seguro social. Los pacientes usan medicaciones de rescate, no usan medicación preventiva, hay poca adherencia, y lo que cuestan los medicamentos en horas de trabajo es muy alto para los salarios que se ganan en Latinoamérica. Así que soñamos con que alguna vez haya un programa nacional de enfermedades obstructivas que esté articulado entre nación, provincia y municipios, que el Instituto CONI, junto con las direcciones de estadística de todos estos distritos, puedan fluidamente darnos información en tiempo y forma para tener acceso a esta información y tomar conductas, y facilitar el acceso a la medicación preventiva. En definitiva, las conclusiones es justamente a través de la epidemiología, la madre de las ciencias, identificar zonas rojas con alta morbilidad, mortalidad y hospitalizaciones, identificar los pacientes mal controlados y generarles facilidad en el acceso a medicación preventiva y trabajar sobre adherencia. Estudiar la estructura de costos es fundamental, depende de cada subsistema de salud. Claramente el costo indirecto supera el costo directo. Esto no está evaluado en nuestro país, porque el costo de un paciente mal controlado cuadriplica, triplica el costo de un paciente bien controlado. Así que claramente es costo efectivo que un paciente con asma esté controlado con medicación preventiva. Que el costo por hospitalización es el factor principal de los costos directos en asma, y que necesitamos programas de manejo de la enfermedad urgente de manera programática a lo largo de todo el país para reducir la mortalidad de esta enfermedad, que, insisto, una sola muerte por asma hoy por hoy nos interpela como sistema de salud acerca del mal manejo que tenemos de esta enfermedad y de las acciones que deberíamos tomar y no tomamos. Así como la gran cantidad de hospitalizaciones por asma nos vuelve a interpelar nuevamente. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Acá está nuestro Instagram, y desde el Hospital Ramos Mejía les damos un saludo a todos en el Día Mundial del Asma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y en primer lugar a toda la red de alergia y asma del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación a participar de esta webinar en conmemoración del Día del Asma. Bueno, la idea es hacerles una presentación desde como mi rol de subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la ciudad, de lo que es la accesibilidad en los medicamentos inhalados del asma. Para esto me gustaría hacer una introducción de lo que son las estrategias sanitarias, comenzando con lo que es la visión del Ministerio de Salud, que es desarrollar una red integrada de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente para la integración y continuidad de los cuidados, con incremento de la accesibilidad con foco en los determinantes sociales de la población. Esto implica que pretendemos que cada ciudadano tenga su profesional de cabecera, su médico de familia, su pediatra en un centro de salud, y vaya escalando el nivel de complejidad hacia los otros efectores de otros niveles. Para esto, el Ministerio de Salud cuenta con una amplia red de efectores. Acá podemos ver en esta diapositiva desde los servicios ambulatorios, que ya tenemos en la Ciudad de Buenos Aires 50 centros de salud y acción comunitaria, 2 centros de cuidados integrales, que son como centros de salud más pequeños para poblaciones más pequeñas, 17 centros médicos barriales, que son consultorios también, que están distribuidos en la ciudad, atendiendo las
personas más cercanas a estos domicilios. Y después vamos a profundizar el concepto del CEMAR, que también ahora contamos con 2 y estamos con 2 más en construcción. Los servicios tradicionales hospitalarios, que contamos con 14 hospitales generales de agudos, 18 hospitales de especialidad y 2 hospitales pediátricos. En total 105 efectores distribuidos en toda la ciudad de Buenos Aires. Una oferta muy amplia en lo que es la cantidad de efectores y con un cuerpo de profesionales de excelente calidad. Yendo ya un poco a lo que es el modelo asistencial que pretendemos en la ciudad de Buenos Aires, es un modelo que se basa con una población y un territorio a cargo definido. Vemos en el mapa superior derecho cómo cada centro de salud y cada centro médico barrial tiene su área de responsabilidad, y fue un compromiso tener un centro de salud a menos de 15 minutos de cada ciudadano porteño. Y este centro de salud, con su área de responsabilidad, trabaja georreferenciado cada vez que damos un turno fuera del centro de salud, o desde un hospital o desde otro sistema, se le otorga el turno en el centro de salud de referencia, en el que tiene su área de responsabilidad. Tenemos una red, como veíamos, de establecimientos muy amplias que van desde la promoción hasta el tratamiento y rehabilitación, y pretendemos que el primer nivel cubra todas las necesidades básicas de la población, lo que es todos los cuidados preventivos y el cuidado de las enfermedades más prevalentes, y que sea el organizador del cuidado de las personas para otros cuidados que necesiten más especialización de la que tenemos en los centros de salud. La estrategia del sistema se basa en lo que propone la Organización Panamericana de la Salud, que son redes integradas de servicios de salud, que tienen las características que un poco mencionábamos: población y territorio bien definidos, cuidados progresivos de complejidad biomédica creciente, articulación, y esto es fundamental, la articulación entre el primer, segundo y tercer nivel de complejidad, y esto se hace sobre todo con un sistema de información que lo permita, que sea integrado, y es a través de la historia clínica electrónica, que ya tenemos varios años de implementación desde el 2016, cómo la información va fluyendo en toda la red. Si tenemos que mostrar un esquema de lo que es la estrategia sanitaria, siempre mostramos esta pirámide, y la base de la pirámide es la comunidad. ¿Por qué? Porque pensamos que en la comunidad se construye la salud, con la comunidad se construye la salud, y todos los actores que pertenecen a una comunidad tienen que tener una participación activa en las definiciones o a través de sus necesidades, cómo tienen que irse armando el panel de ofertas de cada uno de los centros de salud y de los otros niveles de complejidad. Después, pegado a la comunidad y como puerta de entrada y organizador de los cuidados de las personas, los centros de salud y acción comunitaria, que están ya los 50 distribuidos en toda la ciudad de Buenos Aires, y pretendemos que sea el inicio de la atención y el cuidado longitudinal de cada uno de los porteños. Hace ya desde el 2017 creamos un nuevo nivel intermedio entre lo que es un centro de salud y el hospital, que son los CEMAR, los Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia. Estos centros tienen especialidades que no tienen en los ESAC, como neumonología, cardiología, neurología, oftalmología, otorrinolaringología, urología, toxicología, todo un equipo especializado en problemáticas de consumo, y a esto se le suma también toda una capacidad diagnóstica en radiología digital, ecografía general, ginecológica, obstétrica, ecocardiograma, espirometría y audiometría. Este lugar es de derivación exclusiva
de cada uno de los centros de salud, donde todos los centros de salud ven la agenda totalmente en forma transparente de tanto de los profesionales como de las prácticas, e impactan el turno directamente sin necesidad que la persona tenga que trasladarse hasta el lugar. Ambos comparten la historia clínica electrónica, la historia integral de salud, con lo que la información queda siempre muy a mano de cada uno de los profesionales que lo atienden. Como todos conocen, nuestro sistema de emergencias, el SAMEN, todo lo que es la atención prehospitalaria, después nuestros hospitales agudos de cabecera junto con los hospitales de especialidad, hospitales en red que tienen algunos mayor complejidad, pero la complejidad es utilizada en red, y también estamos generando un lugar de cuidados crónicos para aquellas personas que necesitan un cuidado menos complejo, más esporádico en lo que es el cuidado biomédico, y por cuestiones sociales o por alguna enfermedad que requiera alguna atención médica necesitan una internación de larga estadía. Con esta red es la que fundamentamos los cuidados de todas las personas que tanto viven o transitan en la ciudad de Buenos Aires. Referimos más al primer nivel para que cada ciudadano porteño tenga su médico de cabecera, y los hospitales tanto se atienden las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires como las personas que se referencian de otras provincias. En relación ya a la temática actual, contamos en todos los centros de salud, cada uno tiene una farmacia con 2 farmacéuticos, técnicos de farmacia, y distribuimos la medicación de todas las personas que se van atendiendo en estos centros de salud. Como ven acá, en el Vademecum contamos con una amplia gama de diversidad en tratamientos, tanto por aerosol como en cápsulas, como turbohaler, con la mayoría de las drogas como budesonide, formoterol, salbutamol, y combinaciones salmeterol, fluticasona o budesonide, formoterol. Todo esto se dispensa, por supuesto, en forma gratuita en cada uno de los centros de salud. Todo esto queda registrado, ya tenemos la dispensa a través de la receta electrónica, y queda registrado, y hacemos el cuidado de cada uno de los pacientes, en este caso asmático. Lo que pretendemos como sistema de salud es que los pacientes tengan su médico de cabecera y hagan todas las intervenciones necesarias con los especialistas, pero siempre a través de la coordinación de un cuidado con su propio médico. Este es un poquito lo que les quería mostrar en cuanto a lo que es la red de cuidados progresivos y las posibilidades o la accesibilidad de medicamentos que tenemos desde el Ministerio de Salud para las personas que tienen asma. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada queremos agradecer a todos los disertantes. La verdad que fue muy, muy enriquecedor. Y acá nos han llegado algunas preguntas para los disertantes, así que si les parece bien, voy a arrancar con las primeras. Denme un segundo. Bien, bueno, para el doctor Batistela, la primera sería, en términos de política pública, ¿cuáles son hoy las principales barreras para asegurar el acceso continuo a terapias inhaladas en asma, especialmente en los esquemas recomendados como el enfoque SMART? Y a esa pregunta también le sumo una subpregunta. ¿Y por qué no se estaría entregando esa medicación en los hospitales en lugar de entregarse en los CESAC? Muy buena pregunta, y Compleja. tiene algunas respuestas. Bueno, como mostraba ahí en la presentación, el vademecum que tenemos en relación al asma es bastante completo. Sí, faltan las triples combinaciones, y nosotros lo que hacemos
es que, bueno, la red de asma y alergia es uno de nuestros asesores. Cuando hay medicamentos que no están incluidos dentro de nuestra política sanitaria, con una recomendación basada en evidencia, nosotros evidentemente la podemos incluir. Eh, esto ¿por qué se entregan en atención primaria? En la Ciudad de Buenos Aires pretendemos, como mostraba un poco en las diapositivas, que cada persona tenga su médico de cabecera, sea su clínico, su médico generalista o su pediatra en el centro de salud. Y que el especialista, en este caso el neumonólogo, el alergista, lo vea ocasionalmente o en los EMAR que tenemos de segundo nivel o en el hospital. Pero el seguimiento continuo, la continuidad de la salud, porque la persona no solo tiene asma, tiene que hacer su control de salud, si es mujer, su control de salud de la mujer. La continuidad de los cuidados queremos hacerla en el primer nivel. Y bueno, y acompañar esa continuidad de cuidados con todo, porque no evitamos darle ningún medicamento porque queremos que las personas tengan su médico de cabecera y le entregamos la medicación, ya que al especialista lo ve una vez cada 3, cada 6 meses o al año, pero a su médico de cabecera lo tiene mucho más cercano. La cercanía del centro de salud hace la facilidad del acceso al medicamento. Hay 50 centros de salud, ninguno más de 15 minutos de cada uno de los porteños que viven en la ciudad de Buenos Aires. Clarísimo, doctor. Ahora, si le parece, le voy a hacer una segunda pregunta. La segunda pregunta que dejó el público para ustedes: ¿existe actualmente alguna estrategia en marcha o en evaluación para incorporar terapias como, por ejemplo, corticoides inhalados, formoterol en alguna otra formulación en los programas de entrega gratuita de medicamentos en atención primaria? ¿Hay algún cambio Bueno, previsto? corticoides. Bueno, creo que un poco creo que estuvo Bueno, un como poco mostraba, respondida. corticoides Sí. inhalados y formoterol tenemos. Quizás nos falta la fórmula de aerosol, que la podemos incorporar. Y todas las incorporaciones, es como decía, basadas en evidencia, nosotros podemos incorporar. No es una cuestión de precio, ni de si está disponible y sirve. Nosotros siempre hacemos el esfuerzo por tenerlo. Sí, en realidad creo que fue tan completa la respuesta de la primera pregunta que respondió las dos, creo que las dos juntas. Muchas gracias, doctor. Acá me Hay, llega otra pregunta, no sé si el doctor Colombaro quiere agregar algo. hay una pregunta que le quería hacer a Batistela. En el Senado de la Nación está la ley de asma desde el 2004 y como no se formó comisión de salud, está ahí parada, cajoneada. ¿Cómo se implementaría esa ley de asma teniendo en cuenta que los presupuestos habitualmente no son generales, sino locales de las provincias? Sería una de las dificultades que tendría con la actual política del gobierno nacional, ¿no? Entonces es todo un tema, Sí, como programa y de prevención y control del asma. es muy bueno lo que sugerís, Darío. Si te tengo que dar mi parecer, Sí, nosotros tenemos una ley básica en la ciudad de Buenos Aires que dice que toda persona que viva, transite, se eduque, trabaje en la ciudad de Buenos Aires, tiene acceso a la salud integral. Eso ya garantiza el asmático, el obeso, el celíaco. eh, Muchas veces se va por esos caminos, pero si nosotros respetamos la ley, ya tenemos un marco donde tenemos que, como ministerio, cubrir todas estas necesidades. Hay leyes que ayudaron un montón, por ejemplo, la ley antitabaco, eso sí, sí. ayudó un montón y fue una de las mejoras, de las pocas mejoras en enfermedades crónicas que tenemos en salud, haber bajado el índice de fumadores, porque después en la demás cada vez hay más diabéticos, cada vez hay más hipertensos. Bueno, por eso En ese marco sí ayudó mucho.
no sé cuánto puede ayudar si ya tenemos la obligación de como Estado de dar todas las garantías y todos los cuidados para todas las enfermedades. Esa es la pregunta del millón, porque si no, cada patología crónica tendría que tener un presupuesto por enfermedad, por patología y el programa, y no generalizado, ¿no? Eh, Con Claro, y respecto, fragmentás toda la salud y quizás lo legislativo después no se habla con lo ejecutivo, entonces las leyes no van acompañadas de aquel presupuesto que tendría que darse. Ya tenemos un marco que nos obliga a cubrir toda la salud. Ese marco lo tenemos que utilizar para todas las enfermedades. yo ahí en la presentación hago mención que el objetivo porque acá después se viene la terapia biológica de alta demanda y altos costos. Ahí en la presentación yo hago que el mecanismo para financiar esta ley podría ser un porcentaje del impuesto del tabaco. ¿Mm? Perfecto, ¿sí? Para que, Y después lo otro que sí hace falta es una agencia de evaluación de tecnologías eh, a nivel eh, nacional, y si no la hacen, nosotros tenemos pensado porque cualquier tecnología no es, hay que evaluar los costos y beneficios de la tecnología, por más moderna y que pueda servir, hay que poner esa nueva tecnología a escala de la salud pública, cómo se implementa, y eso requiere evaluaciones y no simplemente porque aparecen publicaciones que avalan ese uso de tecnología, directamente cualquiera puede indicar esa tecnología, porque si no es muy difícil trabajar los presupuestos de cualquier ministerio, ¿no? costo-beneficio. Bueno, si les parece, paso a hacerle unas preguntas que están acá para el doctor Sibori. A ver, aguárdenme un segundo. Vamos a ver qué es lo que dijo el público. A ver. Doctor Sibori, la primera pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles son los costos directos más representativos en la atención de pacientes con asma no controlada en el sistema público? Eh, lo que pesa más es las hospitalizaciones, claramente, y las hospitalizaciones en terapia intensiva. Nosotros demostramos en ese estudio que comenté en la presentación que con una sola hospitalización pagamos el tratamiento de varias decenas de pacientes asmáticos anuales que no tienen acceso a otros temas de seguro social. Y ni que hablar, la internación de terapia intensiva es 3 a 4 veces superior. Pero yo quería aclararte que estamos hablando de costos directos, ni siquiera estamos ponderando los costos indirectos. Yo mostré la data que me dio recientemente la Dirección de Estadística de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado, perdón, el 2023, es la última data completa, fallecieron 8 jóvenes menores de 20 años por asma. Uno diría el número 8 quizá le suena un número pequeño, pero cuando uno, más allá del infortunio familiar, social, individual, etcétera, cuando uno lo mira desde la costo-productividad, son personas que al país le cuesta muchísimo porque estamos perdiendo por cada uno 40, 50 años de vida productiva. Y entonces, cuando uno mide los costos de una enfermedad por los costos indirectos, y en asma además hay que agregarle ausencia laboral, ausencia escolar, que deriva también en papá, falta de trabajo por lo. Esos costos indirectos son de 3 a 5 veces mayores que los costos directos. O sea, lo que yo puse en los gráficos en la presentación, habría que multiplicarlo por 3, por 5, vaya a saber uno, los costos indirectos. Por lo tanto, digamos, yo te diría que aunque no está medido, porque la verdad no lo medimos, los costos indirectos es difícil ponderarlos, eh, realmente es por lejos, el que tiene mayor peso en el mal control de una enfermedad. Después, dentro de los costos directos, la hospitalización. Clarísimo, doctor. Me gustaría agregar dos cosas como en resonancia con lo que usted dice. La primera es que si bien el asma en el último escalón, el asma más grave, es por suerte la menos frecuente, es la que se lleva el mayor porcentaje del gasto. En resonancia con lo que usted dice,
Y el segundo, me quedé pensando, más allá del número, si son 8, 10 o los pacientes que sean, para la familia, la estadística se va al 100%. No, mira, Entonces, creo que eso también no es un ab- tema menor. absolutamente, totalmente de acuerdo. Cuando uno mira cómo está la ciudad de Buenos Aires en el país, estamos de la mitad para abajo en cuanto a mejor, digamos, niveles de tasa de mortalidad de asma. Pero una sola muerte por asma, hoy con hoy, como decía Gabriel, con la disponibilidad de vademecum que tenemos y de medicación No debería preventiva, pasar. inadmisible. Una sola muerte por asma es inadmisible. Tierra del Fuego es la única provincia de las 24 distritos federales que ya lleva 2 años consecutivos con 0 muertes por año. Así que es un modelo a seguir nacional, ¿no? Pero bueno, habla del mal control de la enfermedad, las hospitalizaciones, los fallecimientos. Es una Y realidad nacional. habla de todo lo que puede Acá hay que hacer. agregar, acá hay que agregar otra cosa que es muy importante, que lo mencioné en la presentación, que el 10% de las muertes se producen en población joven, es de 5 a 39 años. O sea que no es población mayor de esas 400 muertes que hay. ¿Mm? Darío, Además, claro. vos sabés que la estadística me pasó la Dirección de Estadística de Salud de la Ciudad de Buenos Aires del 2023. Los No 8 se No se escucha, fallecimientos por escucha, asma doctor. no se eran escucha. menores de 20 años. Digo que los 8 fallecimientos que hubo en el 2023 eran menores de 20 años. Así Sí, sí, que eso te en un habla. boliche hubo una, sí, Ujú. Claro, así eso es. da inclusive para otro estudio, ¿no? De indicadores, de años de vida perdidos, sí, es muy Tal cual, interesante. tal cual. Doctor, le hago una última pregunta que está acá registrada para usted. Aguárdeme un segundo. La segunda dice, ¿qué rol cree? Espérenme un poquito, se me va la pantalla. Ahí está. ¿Qué rol cree usted que tiene la prescripción inadecuada, como por ejemplo el uso prolongado de SABA, sin controladores, en el aumento de estos costos directos? Sí, yo creo que el error principal es la falta de difusión de las guías y de educación médica a pares. Nosotros tenemos en el hospital un programa que va al área programática, a los centros de salud, que va a todas las guardias, y vivimos educando a pares. Digamos, hoy por hoy es inadmisible que sigamos tratando una crisis asmática y dándoles de alta pacientes con salbutamol y un corticoide inyectable, por ejemplo. Entonces yo empezaría por ahí a responderte. ¿No? Tenemos que, las guías existen, pero hay un problema en la difusión de las guías. Ahí hay un gap en donde fallamos como sociedades científicas o como grupos médicos, digamos, líderes, en transmitir justamente el conocimiento que existe y es muy bueno, y la aplicabilidad al lado del paciente. Ahí hay una diferencia muy enorme y es necesario programas de educación médica continua. Yo comentaba en la presentación que hicimos una propuesta al SAME, justamente con mi compañero Daniel Pajaski, para hacer justamente educación a los médicos del SAME, para justamente evaluar, hacer un triage en domicilio y ver qué paciente queda en domicilio, con qué se lo trata en domicilio, qué paciente se traslada, cómo se lo trata en el traslado, y obviamente deberían todas las guardias tratar el asma de la mejor manera basada en la evidencia científica, pero la vida real es otra cosa, lamentablemente. Hay mucha Lamentablemente diferencia. sí, pero qué valioso lo que usted propone, porque quizás más allá de la educación médica continua, también el tema es la resistencia al cambio, ¿no? De los mismos colegas a Sí, veces, ¿no? sí, sí, absolutamente. Bueno, no tengo acá anotadas más preguntas. A mí, por mi parte, solo me queda agradecer. La verdad, un honor estar con este colega tan con semejante trayectoria y agradecer al público también por hacerse un lugar para poder escucharnos y, bueno, seguir trabajando todos en la educación médica continua, en la difusión y en trabajo en equipo. Así que, por mi parte, muchas gracias. Agradezco a todos la Ya, invitación. Muchas gracias. agradezco la participación de todos. Muchas buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.